Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a teósofos de habla hispana, de toda América, de España. Hoy tenemos el gusto de tener un miembro de la sección colombiana que ahora fue exportada para la India y que está haciendo un trabajo maravilloso allá. Incluso es la que comienza, que da la palabra para los encuentros internacionales, que invita, que todo. Es nuestra artista internacional, Catalina Isaza. Ay, un nombre complicado. Bueno, ahora nuestra querida Catita. Y hoy nos va a hablar de cosas serias. Es una persona muy risueña, muy querida, pero nos va a hablar de cosas serias. Nos va a hablar sobre hollando el sendero de la autorrealización. Entonces estamos aquí ansiosos por escucharte, Catita querida. Ay, muchísimas gracias, Isis. Para mí realmente es un gusto muy grande poder estar aquí, poder encontrar y reencontrar a tantas personas queridas que he conocido a lo largo de este camino en la Sociedad Teosófica. Y pues bueno, yo sé que en algunos lugares es día, otros tarde, otros noche, entonces pues tardes, noches, días para todos. Y hoy, como Isis les comentaba, el tema del que quiero hablarles es hollando el sendero de la autorrealización, que como hablábamos hace unos instantes, hollar es puede ser surcar o recorrer un camino o un sendero en este caso. Y bueno, es un tema que a mí me interesa muchísimo por cuanto tiene que ver con el aspecto práctico de la teosofía, la puesta en práctica de todas esas maravillas que leemos, que estudiamos y cuyo fin último y real es transformar nuestra propia vida y la vida de quienes nos rodean. Y la palabra del sendero también me llama mucho la atención porque el sendero suele ser un camino diferente al convencional. Generalmente hay un camino previamente trazado que nos lleva a un sitio, pero el sendero es un camino que se forma de una manera espontánea por el paso de varias personas que hollan ese camino, que dejan esa marca. Y además es un camino que suele ser más corto porque esas personas que lo han hollado, que se han ido por el camino alternativo, que han creado ese sendero, lo toman como un atajo para llegar a algún sitio. Entonces para mí es una imagen que resulta fascinante en el sentido de que representa exactamente eso, la jornada de la autorrealización. La autorrealización implica que vamos a coger un camino opcional al que está trazado normalmente y que es un camino que otras personas ya han recorrido, que ya han ido por ahí, han dejado la marca y nosotros podemos recorrerlo para encontrar nuestro verdadero ser, realizar nuestro verdadero propósito y saber que hay otras personas que ya lo han hollado, que ya lo han transitado, nos da la seguridad y la inspiración que necesitamos para continuar en ese camino. Y es que efectivamente la metáfora del camino está presente dentro de la vida misma, la vida como camino. Jorge Manrique con sus coplas hablaba de la vida como camino y mucha, digamos que la poesía, la literatura en general siempre ha mantenido esa metáfora de la vida como un camino y es también la visión de la evolución que nos presenta el pensamiento teosófico. Dentro del pensamiento teosófico, toda la existencia es vista como parte de un proceso de evolución. Es una jornada que hace el alma hasta llegar a un punto allá arriba,
lo ponemos allá arriba porque para nuestra mente es más, digamos que el abajo y el arriba, pero realmente puede ser el afuera y el adentro, el abajo o el arriba, como queramos verlos. Es la jornada que hace el alma hasta llegar a ese punto en el que retoma contacto con lo divino. Y se trata de un proceso colectivo porque todos como humanidad lo estamos realizando. Pero a pesar de que es colectivo, es un proceso interno y es individual. Porque cada uno de nosotros lo recorre de acuerdo a sus propias características, de acuerdo a sus propias capacidades, a sus propias limitaciones, a sus propias necesidades, etc. Hay un libro que les recomiendo mucho a quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, probablemente muchos acá ya lo conozcan, que se llama Hacia el Templo. En este libro, que resulta supremamente inspirador, Annie Besant describe esta jornada evolutiva con una imagen que resulta bastante fácil de entender. Ella dice, bueno, si nos fuera posible ver desde un punto en el espacio el curso de toda la evolución de la creación y de la humanidad, podríamos ver una montaña. Y en la montaña tiene un sendero que la rodea, la serpentea, y este sendero da 7 vueltas hasta llegar a la cumbre, y en esa cumbre hay un templo que resplandece. Esas 7 vueltas que da el sendero, en esas 7 vueltas, en cada vuelta hay 7 estaciones donde los peregrinos permanecen durante cierto tiempo. Ahí está haciendo alusión a las cadenas y a las rondas. Y la meta es el templo. Y nos dice también que a lo largo del camino, si uno se pone a ver, puede ver una vasta masa de seres humanos que suben muy lentamente. Y no miran hacia arriba, van mirando hacia abajo, se desvían, suben, cogen por aquí, van por allá, miran una flor, se distraen con una mariposa, como chiquillos. Y al final de un día, que en realidad, digamos, dentro de esta analogía que ella hace, el final del día sería el final de una vida, parece que los vemos en el mismo sitio donde comenzaron, parece que no hubieran avanzado nada. Y ella se pregunta, ¿por qué suben tan despacio? Y la respuesta que podemos dar es porque no conocen el plan divino que es la evolución, todavía no se han dado cuenta de lo que hay al final de la montaña, no han vislumbrado el resplandor de ese templo que es ese reunirnos con lo divino y esa autorrealización. Y Krishnamurti a los pies del maestro nos dice lo siguiente: solamente 2 clases de seres existen en todo el mundo, los que conocen y los que no conocen. Y ese conocimiento es lo que importa. Lo único que realmente importa es el conocimiento del plan que es la evolución. En cuanto el hombre ha comprendido ese plan, es decir, en cuanto ha vislumbrado ese resplandor que hay en la cumbre de la montaña y lo conoce realmente, no puede menos que colaborar en él e identificarse con sus designios tan gloriosos como bellos. Entonces, con este esquema que también ya muchos de ustedes lo deben conocer, que es el de los 7 planos, vemos que la mónada, desde la parte de arriba, esa estrella que vemos allá, comienza a descender. Y a medida que va descendiendo por los planos, se va cubriendo, se va envolviendo de materia. Y a medida que va bajando, en cada plano la materia se densifica más y los velos se van haciendo más gruesos. Nos vamos haciendo más ciegos, por decirlo de alguna manera, a esa divinidad que nos es propia, que es inherente. Y cuando esa involución llega al reino mineral, que es donde está la materia más densa, pues ya no puede seguir bajando. ¿Y qué pasa cuando uno no puede seguir bajando y toca fondo? Tiene que comenzar a subir. Entonces ahí comienza a subir y a evolucionar, a desenvolverse, desarrollarse, quitarse los velos, desenvolver, desvelar, y comienza a subir nuevamente hacia su origen, que es realmente la autorrealización. Y lo que pasa entonces con esta masa humana que nos describía Annie Besant, que se distraen, que miran aquí y allá, es precisamente que los seres humanos que vamos por ese camino tendemos a distraernos muy fácilmente con las cosas pasajeras, con las cosas de los planos inferiores.
como ella decía, como chiquillos, porque nuestra alma todavía no está completamente desarrollada, no es adulta, por decirlo de alguna forma. Y entonces ahí se queda y ahí se queda y ahí se queda y no mira para arriba y no ve cuál es el verdadero propósito. Este recorrido de abajo y luego hacia arriba, que digamos hacia arriba comienza cuando hay un punto de conversión, es posible verlo reflejado en la evolución del todo como la creación, en la de la raza humana y en la vida de un individuo. Con la vida de un individuo no me refiero a una vida de un individuo, sino a todas las vidas que recorre un alma de un ser a partir del momento en que se individualiza. Y es que, digamos que si recurrimos al principio hermético de cómo es arriba es abajo, efectivamente dentro de los grandes ciclos hay pequeños ciclos en los que se reproduce la misma lógica. Hagamos una analogía. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Entonces son ciclos similares que están los unos dentro de los otros. Digamos que aquí yo puse los 3 ciclos consecutivos para entender cómo cada uno de esos ciclos funciona para, bien sea para el esquema evolutivo completo, la evolución en la etapa humana y la evolución de un individuo, pero realmente vendría siendo visualmente así. Un ciclo está dentro de otro ciclo. Y este recorrido sería, digamos, lo que nosotros también estamos haciendo aquí. Digamos que nos vamos a centrar más en esta charla nos vamos a centrar en el ciclo de un individuo a lo largo de toda su vida y lo que podemos hacer nosotros en esta vida presente para hollar ese sendero de la autorrealización. ¿Qué pasa aquí entonces? Resulta que este bajar y este subir sucede de la siguiente manera. Cuando la mónada sale de su ámbito de lo divino, coge un sendero que es un sendero hacia abajo que se llama el sendero de partida o en sánscrito Pravriti Marga. Y en este sendero lo que impera son los deseos. La ley es la del egoísmo, porque el ego crece tomando. Toma y coge para sí, porque lo único que quiere es satisfacer los deseos del cuerpo, de la mente, de las emociones. Hay sentido de separatividad, se genera un montón de karma. Entonces es como si uno tuviera una mochila y la comenzara a llenar y a llenar y a llenar y a llenar y a llenar de tantas cosas, porque solo queremos tomar y es un tomar ciego, es un tomar sin ningún tipo de refinamiento, sin ningún tipo de distinción. Al punto que llega un momento en que la mochila es tan pesada que ya no podemos seguir caminando más. Es imposible, como hablábamos antes, cuando llega al reino mineral, que ya no se puede ir más abajo porque no hay para dónde más ir, y necesariamente tiene que comenzar a subir, tiene que comenzar a aligerar su equipaje. Y poco a poco, entonces, este tomar se va refinando, pasa de ser un tomar promiscuo, imperioso, a ser un tomar considerado, limitado por la moral, porque el hombre se va volviendo virtuoso. Pero ¿cómo se da esta conversión del hombre a alguien virtuoso? Eso pasa porque digamos que a lo largo de las vidas se van dando eventos, y ahorita voy a ahondar un poco más en eso, eventos de sufrimiento, eventos que nos hacen ver un momento, esto no puede ser así, no puedo solo tomar para mí porque esto tiene alguna consecuencia, hay una causa y esa causa que yo sembré trae una consecuencia. Y ahí comienza el punto de conversión y comienzo a vislumbrar que hay algo más allá. Y esto del irnos dando cuenta de lo que está pasando tiene que ver con la ley de la justicia, precisamente, que es la ley de la causa y el efecto. Y el ego pasa una y otra vez a través de esa experiencia hasta que por fin vuelve su mirada hacia el hogar y comienza entonces el sendero de retorno, que es el Nivriti Marga. Y ahí ya comienzan a cambiar las cosas. Y ahí el tomar se sigue dando, pero de una manera, al principio de una manera muchísimo más refinada, y ya comienza el ego, sigue creciendo, pero ya no crece en tamaño. Ahora comienza a crecer en expansión, en complejidad, en coordinación, en delicadeza y en equilibrio. Y así como en el camino de bajada generó muchísimo karma, aquí la manera de equilibrar eso es, por un lado, a través de la
asiduidad con la que cumpla las obligaciones contraídas, es decir, a través de la actitud que tenga frente a las situaciones dolorosas que el karma le ha traído, pero también a través del ejercicio de su deber o de su dharma, de ese darse y cumplir con lo que le es dado cumplir en cada una de esas existencias. Y entonces el ego comienza a evolucionar hacia la unidad. Y al principio esta asiduidad con la que cumple las múltiples obligaciones contraídas del karma parece triste y la vida parece como, ay Dios mío, pero sufro mucho porque tengo que sufrir tantas cosas, pero a medida que uno se va dando cuenta de que eso está sucediendo porque eso fue lo que yo sembré, no es que la vida es muy dura e injusta, sino que yo mismo construí eso, comenzamos a entender lo que sucede y poco a poco, vida tras vida, nos vamos entendiéndolo y comienza a haber gozo y paz permanentes, porque vamos entendiendo que todo este sufrimiento, el propósito que tiene es el de liberarnos de esa carga que habíamos adquirido, esa maleta tan pesada se está liberando, y vamos comenzando a participar activamente de ese plan divino de la evolución. Comenzamos a ser colaboradores conscientes y activos de ese plan divino. Pero bueno, ¿cuáles son las situaciones en la vida que nos obligan o nos llevan o nos dan la posibilidad de volverse hacia adentro, esos puntos de conversión? Digamos que yo quiero mencionar 3. Uno es por naturaleza, y lo pongo entre comillas, ya les voy a decir por qué. El otro es por el sufrimiento, que en mi opinión, digamos, es el principal. Y el otro es por aburrimiento. Puede sonar chistoso y todo, pero puede ser por aburrimiento. Entonces, lo de por naturaleza. Vemos que a nuestro alrededor, incluso muchos de nosotros, tenemos un interés natural, una inclinación natural hacia la vida espiritual, hacia la vida interior, y para esas personas parece fácil quizás comprender los aspectos más profundos de la vida, las leyes de la naturaleza. Sí, como que hay una tendencia a eso. Lo que pasa es que esa tendencia tampoco es que es arte de magia, ya nací con esa tendencia, no. Eso se ha ido trabajando en vidas pasadas. Si tenemos esa tendencia natural, es como decía un hermano de Bogotá hace muchos años, Alfonsito, es por merecimiento. Es decir, es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchas vidas y por merecimiento tenemos esa tendencia natural. ¿Y qué es lo que nos ha dado esa tendencia natural? En gran parte, el sufrimiento. Entonces esa es la segunda razón. Y el sufrimiento tiene que ver con situaciones que nos cambian la vida, son situaciones que nos enfrentan al dolor y son las que nos llevan a la verdadera transformación. Eso, ¿cómo puede suceder? Cuando algo que no esperábamos ocurrió. No, yo jamás esperé que me iba a enfermar, que iba a tener esta enfermedad o que alguien de mi familia se iba a morir. Eso nunca me lo hubiera visto venir. Entonces ahí hay un dolor, hay un despertar, hay un darse cuenta, como así, hay algo más allá de esto. O cuando algo que sí estábamos esperando no sucede. Yo tanto que he luchado por esto, tanto que planeé y no sucedió, no se dio. ¿Por qué? Y entonces nuevamente está el sufrimiento, está esa lucha interna. Y acá es muy importante, y nuevamente hago alusión a la cuestión del karma, que nos replanteemos la forma en la que entendemos o malentendemos en muchas ocasiones el karma. El karma no es un castigo, no es un sufrimiento. Muchas veces popularmente se tiende a decir, no, es que qué karma tan malo, qué karma, y como con una connotación negativa. No, el karma realmente es una bendición, es una liberación de todas esas cosas que nosotros hemos ido creando. A cada sufrimiento que tenemos deberíamos estar muy agradecidos porque es un paso más que vamos dando hacia esa liberación. Entonces, el dolor, como diría Annie Besant, sirve para enseñarle al hombre la índole de la ley, karma. Fíjense que karma es ley. La experiencia se transforma en sabiduría, hay una alquimia. Y el mensaje de liberación nos dice que la causa del dolor está en nosotros mismos y no en el universo, en nuestra ignorancia y no en la naturaleza de las cosas, en nuestra obcecación y no en las condiciones de la vida. Somos nosotros mismos los que sembramos las causas. Y la tercera es el aburrimiento, y a mí me encantan las etimologías. Entonces, aburrimiento, la etimología de la palabra aburrimiento está compuesta por el prefijo ab y la raíz horrere, ambos del latín. Ab quiere decir sin y horrere quiere decir una emoción intensa. ¿Qué sugiere el aburrimiento?
que hay ausencia de esa sobrecarga emotiva. ¿Y de dónde viene la sobrecarga emotiva? De los estímulos de los sentidos. Es decir, hay ausencia de esos estímulos de los sentidos, ya como que todo lo que nos daban los sentidos ya no nos llena, ya no encontramos placer suficiente, gozo suficiente en los estímulos de los sentidos, y entonces nos aburrimos y comenzamos a buscar más allá, a pensar que debe haber algo fuera de nosotros y fuera de esos sentidos que debe darle más sentido a la vida, pero eso también tiene que ver con lo que hemos ido trabajando en nuestras vidas pasadas. Y en este punto me gustaría compartir con ustedes una frase que leí hace muy poquito en Facebook, o alguien la compartió por WhatsApp, no me acuerdo muy bien, que me llamó mucho la atención, y es la siguiente, dice: la tragedia del hombre actual no es su condición social, sino la falta de voluntad para cambiarse a sí mismo. Es muy fácil diseñar revoluciones colectivas, pero cambiar genuinamente, acabar con la autocompasión, borrar el ego, abandonar nuestros hábitos y caprichos, todo lo de la naturaleza inferior, eso sí que es otra cosa. La verdadera rebeldía y la única salida del ser humano como especie es hacer una revolución contra su propia estupidez. Como comprenderán, se trata de una labor solitaria. Volvemos a que es un camino interno. Entonces, es una aventura interna, es un camino individual que debemos recorrer por cuenta propia. Cada uno de nosotros ha vivido experiencias diferentes, hemos sembrado diferentes cosas, nos corresponde dar y saldar de forma particular. Cada uno holla su propio sendero y es arquitecto de su propio destino. Entonces, una vez que hemos examinado a fondo la cuestión y realmente sentimos que hay un sentido de la vida más allá, porque la cuestión de examinar es importantísima, es una de las cosas que para mí es tan valiosa de la sociedad teosófica y del pensamiento teosófico, y es: hay muchas lecturas, hay muchos seres maravillosos que nos han enseñado cosas maravillosas, pero no tenemos que hacerlo porque nos dice Blavatsky o Annie Besant o cualquiera de ellos. Lo tenemos que hacer porque nosotros mismos examinamos a fondo las cuestiones y sabemos, nosotros nos tornamos conscientes de eso. Hasta que no se hace por convencimiento, no porque me lo digan, no porque lo tengo que hacer, o porque es que la teosofía me dice eso, no porque eso se volvería una religión, y eso nada tiene que ver con el pensamiento teosófico. Tenemos que examinar nosotros mismos. Una vez que sentimos que efectivamente esto tiene sentido para nosotros y que ese es el plan y esa es la misión de la vida, entonces, ¿cómo alcanzar ese resplandor de la cima de la montaña? Bueno, en las enseñanzas teosóficas se mencionan las tres extremidades de la vida teosófica, que son el servicio, el estudio y la meditación, a través del cumplimiento de nuestro deber o dharma, y con una actitud de motivación y de impulso, un firme propósito. Y esto es algo que yo escuché hace mucho tiempo, leí, no me acuerdo, pero a mí me quedó grabado en la mente: la construcción científica del carácter, y a mí eso me pareció maravilloso. Y entonces, ¿qué sería eso de construcción científica del carácter? Nuevamente vamos a las etimologías que tanto me gustan. Ciencia, en latín, significa todo conocimiento que sea ordenado sistemáticamente, es decir, un científico es el que conoce las cosas y presenta su conocimiento en una forma ordenada. Y carácter, la palabra carácter también viene primero del griego y luego deriva en el latín, quiere decir el que graba. Y lo que se conoce como carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Entonces, construir científicamente nuestro carácter, cuando hablamos de eso, quiere decir que vamos a edificar nuestras cualidades psíquicas y emocionales en un orden sistemático, de acuerdo a un cierto conocimiento, que es de lo que nosotros mismos hemos examinado a partir de lo que hemos leído y estudiado o escuchado, para tornarnos más conscientes de nosotros mismos y así volvernos científicos de nuestro propio ser y, como hablábamos anteriormente, arquitectos de nuestro propio destino.
Esa sería. Y poder así entonces lograr la autorrealización. Y autorrealización también es una palabra que está dividida en dos, auto y realización, que viene de realizar. Auto quiere decir por uno mismo y realizar quiere decir darse cuenta, poner en práctica o convertirse en. Entonces, autorrealizarnos es darnos cuenta por nosotros mismos de quiénes somos, poner en práctica nosotros mismos la unión con lo eterno. Recordemos que es un camino individual, solo nosotros lo podemos hacer, nadie lo puede hacer por nosotros, y convertirnos en lo que somos verdaderamente, que es ese ser que viene de allá, de esa luz que está arriba. Y para eso, ¿será que tengo que irme a un monasterio? ¿Será que tengo que volverme un monje, un eremita, aislarme y vivir allá como en una cápsula? No, por lo menos no en este momento, todavía no. Precisamente la teosofía es la ciencia de la vida y se trata de un autoentrenamiento deliberado. Deliberado es porque nosotros lo escogimos, que parte de un propósito definido. Ya sabemos cuál es nuestra meta, entonces ya tenemos un propósito claro, y esa debe ser la actitud del que oye el sendero. Entonces ya paramos de dar las vueltas y vueltas y vueltas que nos mencionaba Annie Besant, y nos damos cuenta que al templo se puede llegar desde cualquier punto de la montaña en el que estemos, no importa, podemos estar abajo, podemos estar en la mitad, podemos estar arriba. Una vez que vislumbramos ese punto, podemos tomar un sendero, podemos tomar un atajo que nos lleva directo. Y esa es la actitud, la de determinación. Y hay una cosa que se nos menciona en muchísimos de los textos, y es cuidado con la negligencia. Cuando estábamos en el camino de descenso, tomábamos y tomábamos, pero no nos dábamos cuenta, no éramos conscientes, entonces, bueno, generamos un montón de karma, pero una vez que ya hemos vislumbrado eso y no hacemos lo que debemos hacer, eso sí es grave. Porque sabemos lo que nos espera, sabemos cuál es nuestro verdadero propósito y si nos hacemos los de la vista gorda, pues estamos cometiendo una falta muy grave. Entonces, una vez que uno logra vislumbrar eso, ya no hay vuelta atrás, más o menos. Y como decíamos, no me tengo que ir a un monasterio, ni mucho menos, porque la teosofía es la ciencia de la vida. La práctica de cualquier tipo de disciplina espiritual no se disocia de la vida diaria, y solo se hace realmente en las actividades cotidianas, cuando cumplimos con nuestras responsabilidades familiares, laborales, los deberes del mundo. Ahí estamos hollando el sendero espiritual. Y es que es en la práctica realmente. Un hambriento no se satisface mirando la comida. Yo, ay, sí, qué hambre tengo, qué delicia esa ensalada, ese arroz está tan rico y ya se me quitó el hambre. No, tenemos que coger la comida y comérnosla. Entonces lo mismo pasa con las enseñanzas. Tenemos que poner en práctica lo que estudiamos y examinamos una vez que creemos que vale la pena hollar este sendero. Y entonces dentro de la vida diaria la unión se da a través de la acción, que es el karma yoga, y es una acción de manera que el resultado sea la unión, porque la hacemos cumpliendo nuestro dharma y nuestro deber. Y aquí yo quiero compartir con ustedes uno de los compendios a través del que podemos llevar a cabo esa purificación y esa práctica en la vida diaria, que desde que lo leí por primera vez para mí ha sido una revelación. Entonces digamos que de ahora en adelante los voy a ir llevando por los escalones de la escala de oro como una forma de hollar este sendero. La escala de oro es un compendio de sabiduría realmente que nos trajo Elena Petrovna Blavatsky y que consta de 13 peldaños. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno. Había un teósofo canadiense que se llama Sidney Cook, y él propone una estructura que a mí me parece que tiene mucho sentido dentro de este recorrer el sendero. Y él divide la escala como en varias partes. Entonces hay como una introducción, que es el mandato preliminar, luego están los 4 primeros peldaños que tienen que ver como con la práctica de la vida individual, que es como una preparación. Luego viene el 5.º escalón, que es el momento de revelación. Luego vienen otros 4 escalones que tienen más que ver con la cooperación grupal y el entrenamiento. Y finalmente los últimos 4 que tienen más que ver con la liberación y el descubrimiento interno. Y finalmente, pues, una declaración final. Ya vamos a verlos todo.
Pero a pesar de que la imagen, digamos, es de la escalera, de que hay una progresión, esto digamos que nos sirve mucho para que nuestra mente lo entienda y más que acompaña un poco la analogía de la montaña de la que nos hablaba Annie Besant. Esto no se da separado, esto es un proceso que se da de forma simultánea, es decir, todos los escalones de la escala de oro deben vivirse simultáneo y a lo largo de toda la vida y de todas las vidas y de todas las etapas de la evolución, en etapas más, digamos, menos evolucionadas, en unas más. En cada etapa que nosotros estemos, la vivencia va a ser más refinada y más perfecta. Pero digamos que esto es algo que debemos tomar ya como algo para nuestras vidas. Porque cuando hablamos de la vida espiritual no hablamos de parcelas o de bloques fragmentados, sino que se trata de un todo, de un cambio en nuestra acción, de darnos cuenta. Y esto inmediatamente afecta a todas las facetas de nuestro ser. Entonces no hay fragmentación, pero para, digamos, efectos de la comprensión, pues lo vamos a ver así un poco como escalonado. Entonces, volvemos a las etimologías. La imagen de la escalera nos sugiere lo siguiente. Escalera viene del latín scalare, que es un símbolo de la progresión hacia el saber y de la transfiguración, de la transformación. Y el oro, aurum, quiere decir brillo o representación de la divinidad. El oro es el metal perfecto que quieren alcanzar los alquimistas. Y los principios áureos son los principios que jamás se empañan. Son completamente brillantes, brillantes como el sol, como ese templo resplandeciente que ya está allá al final de la montaña que estamos recorriendo. Entonces vemos que tanto la escalera como el elemento oro nos sugieren un despertar, una transformación, porque de oro grandioso será el resultado de subirla. Es un proceso alquímico y entonces se habla de la alquimia espiritual. Este hollar el sendero de la autotransformación es realmente un proceso de alquimia espiritual. Entonces comenzamos con el mandato o la parte preliminar, que es contempla la verdad ante ti. Y es que la verdad no es algo ajeno, no es algo inaccesible, sino es algo que tenemos entre nosotros y nos proponemos buscarla. Está ante nosotros, o digamos en la metáfora de la montaña está allá, arriba, pero por las distracciones del mundo, por estar mirando las florecitas, los guijarros, las plantitas, las mariposas, nos demoramos un montón de tiempo en verlas. En esta metáfora está presentada arriba, pero realmente está dentro de nosotros. Los primeros 4 peldaños decíamos entonces que son los principios más generales de la ética espiritual individual, son los de preparación. Y aquí si ponemos atención a los diferentes libros de preceptos y, digamos, escuelas filosóficas, etcétera, en todos ellos hay una etapa inicial que tiene que ver con la preparación y la purificación. Pues hasta que no hayamos purificado nuestro ser verdadero de todos los ruidos y contaminaciones que nos ofrecen los sentidos inferiores, de los planos inferiores, no es posible alcanzar ese punto de luminosidad. Es necesario liberarnos de todo ese equipaje extra para poder subir más rápido y de forma directa, hollar el sendero. El primer peldaño es, pues, vida limpia. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Vida limpia. Bueno, yo estoy limpio, mi casa está limpia. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero no se trata únicamente de una limpieza en el ámbito físico, sino en todos los planos. La constitución del ser humano, digamos que ya veíamos los planos en una diapositiva anterior, nosotros tenemos lo que llamamos la personalidad, que es la parte inferior, por decirlo de alguna forma, y la individualidad, que es nuestro ser espiritual. Y en la parte de la personalidad tenemos cuerpos para actuar en cada uno de los planos. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Y la limpieza debe darse en relación con estos 3 cuerpos. Entonces no es solo la limpieza física, es también una limpieza emocional, es tener emociones positivas, no dejarnos llevar por las emociones también, comprender, y es una limpieza mental, tener limpieza de pensamiento,
Y pues eso suena, pero pues, limpieza de pensamiento, y es que realmente es muy fácil caer en la cuestión de los pensamientos. Y recordemos que recordemos que todo en el universo es energía. Los pensamientos son energías y son una energía muy fuerte, incluso son más fuertes que la palabra, pero claro, para nosotros las palabras, pues como las podemos escuchar, pero resulta que los pensamientos crean formas de pensamiento. Entonces digamos que creo que a algunos nos ha pasado, a mí personalmente me ha pasado, estoy en el bus concentrada yendo hacia mi destino y de pronto se sube a alguien o comienzo a mirar a alguien que está enfrente de mí o al lado mío e inevitablemente comienzo a decir, ay, mire, le queda muy bien ese vestido, ay, cómo está gorda esa señora, cosas que parecen inofensivas, pero vamos generando pensamientos todo el tiempo y con eso vamos generando contaminación, estamos generando suciedad, no hay una limpieza de pensamiento. Y es que nuestros pensamientos tienen una influencia muy grande. Hay un libro de Leadbeater y Annie Besant que se llama Formas de Pensamientos y ellos, digamos que nos muestra cómo una persona que es clarividente ve las formas que se generan cuando se tienen ciertos tipos de pensamiento. Entonces tenemos, miren por ejemplo, cómo se ve el afecto definido. Es rosadito y como todo armónico, se siente agradable de ver, un pensamiento de ayuda, es como que se cubre a mucha gente, como que se extienden las manos y se abraza, un pensamiento de paz y protección, miren cómo se ve hermoso, parece un ángel volando, la irradiación de afecto, pero miren también cómo se ven pensamientos como la fuerte ambición, los celos, parece una serpiente, y fíjense, la fuerte ambición no va hacia afuera, pero inmediatamente se vuelve como una garra hacia mí porque lo quiero para mí, o la rabia explosiva, la rabia con celos, la rabia sostenida, la rabia mortal. Entonces, todo el tiempo estamos generando formas de pensamiento y incluso nosotros pensamos más de lo que hablamos. Entonces imagínense cómo está toda la esfera de los pensamientos. Eso también tenemos que tener mucho cuidado porque se requiere de una limpieza en el pensamiento. Entonces podríamos decir que una vida limpia es una vida que no deja entrever nada de lo que podamos avergonzarnos en ningún aspecto. Así como cuando uno dice, ay, va a venir una visita, voy a poner la casa bien linda porque pues qué pena, no quiero que la vea. Exactamente lo mismo debemos pensar en todas nuestras facetas, que nada de lo que yo pueda pensar, decir o sentir o hacer pueda causarme vergüenza y sea algo que yo no quiera mostrar, porque entonces no estaría haciendo una vida limpia. Y del mismo modo, la forma de ganarse la vida, tener una recta renta, digamos, qué trabajo tenemos, cómo estamos ganándonos la vida, si eso está generando sufrimiento, muerte, corrupción, bueno, en fin, tantas cosas, lo que consumimos, y no solamente lo que consumimos en términos de alimentos, sino lo que observamos, lo que escuchamos, lo que vemos. En fin, nuestras vidas deben ser sencillas, inofensivas y bellas, sin desenfreno o crueldad. Y hasta tanto que la vida no sea inofensiva en todo sentido, no podemos llamarla limpia. La autopurificación. La purificación de la naturaleza inferior es fundamental hasta que cada parte del ser vibre en perfecta armonía con la superior, hasta que cada parte de lo que llamamos personalidad se purifique, no habremos alcanzado una verdadera vida limpia. Y dentro de la Raya Yoga también se nos mencionan los yamas y niyamas. Los yamas son autodisciplinas, abstinencias, cosas que debemos evitar. La violencia la debemos evitar, el desenfreno, entonces la mentira, la codicia, el robo y las observancias, que son cuestiones que debemos aplicar, la pureza, el contentamiento, la austeridad, el autoestudio, la autoentrega. Y la no violencia, por ejemplo, no es solamente no gritar o no hacer la guerra, sino es tratar de forma amorosa a todos nuestros semejantes, incluso cuidar nuestros gestos, nuestra mirada. Me acuerdo que
creo que la charla pasada Clarisa nos decía, es que hasta cuando miramos a alguien, de los chakras de los ojos, me acuerdo mucho que ella mencionó esa palabra, y es que como que parece, a veces de verdad parece que quisiéramos como comernos al vivo a la persona, como decimos en Colombia, y no, eso también es una manera de violencia, nuestros pensamientos generan violencia. Y aquí hay una cuestión que también tiene que ver con la no violencia, que a mí particularmente me parece fundamental, y es el vegetarianismo. El vegetarianismo es una manifestación de la no violencia. Y la Raya Yoga nos recuerda que se necesita disciplina en el régimen dietético, de modo que los alimentos favorezcan la pureza mental. Entonces, fíjense todo lo que trae consigo la cuestión de la vida limpia. Yo creo que este es en el escalón que más me voy a extender, porque realmente parece como muy sencillo, pero hay tantas diferentes sutilezas en este aspecto de la vida limpia, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo juzgamos a las personas privadamente, cómo reaccionamos ante otras personas en situaciones especiales, lo que entra, lo que sale, los lugares que frecuentamos. En fin, lo que se trata es de una limpieza magnética, y eso es algo que debemos ir teniendo y adquiriendo a medida que vamos avanzando en este sendero. No solamente controlar nuestros apetitos, sino nuestros gustos, volver cada vez nuestro ser más refinado, más compatible con un alto grado de acción y con la acción en planos más sutiles y elevados, acercarnos cada vez más a ese templo, acercarnos cada vez más. Se dice que cuando estamos listos el maestro nos encuentra, entonces que cada vez nuestra vida se vaya haciendo más una vida de acercarnos a esos seres superiores. Y bueno, aquí hay otra cosa. Cuando uno quiere, nosotros generalmente nos bañamos, nos alimentamos, lavamos los dientes, nos peinamos para mantener nuestra limpieza física, pero ¿cómo mantenemos nuestra vida mental y emocional? Como decíamos, a través de las observancias de la Raya Yoga. Y hay otra cosa que es muy importante, y es la meditación diaria, que era una de las cosas que hablábamos, que era uno de los 3 elementos del trípode teosófico: meditación, estudio, servicio. Esta vendría a ser el alimento para el espíritu. Así como mi cuerpo necesita comer, mi espíritu también necesita un alimento, y ese alimento se lo da la meditación. Y en relación con la meditación, se nos propone que cuando estemos haciendo esa meditación, meditemos en una virtud. Y recordemos que el carácter se va perfeccionando con la contemplación de una virtud, y que durante el día tratemos de aplicar o practicar esa virtud. Entonces, en la meditación pensamos sobre eso, leemos alguna frase inspiradora sobre una virtud, trabajamos una virtud hasta que creamos que la hemos interiorizado en nuestras vidas, y durante el día tratamos de poner esa virtud en práctica. Entonces se nos sugieren muchas virtudes: dominio propio, rectitud, veracidad, paciencia. Incluso está el libro de las meditaciones diarias de Catherine Beachy, que mensualmente también trabaja como una virtud. Entonces, fíjense, digamos que todas estas son maneras de hollar ese sendero de la autorrealización. Y en relación con esto del trabajo diario, Annie Besant nos dice: someted vuestra conducta a un plan determinado. Poned al cuerpo en servidumbre de la mente. El cultivo de la voluntad desde ahora, incluso en las cosas que parecen más insignificantes, es fundamental. Pues una vez avanzamos en el sendero, las probaciones son cada vez más difíciles de superar, y solo si nos hemos entrenado y educado, autotransformado a través del ejercicio de la voluntad, podemos evitar sucumbir a ellas. El segundo escalón es la mente abierta. Bueno, entonces, ¿qué es la mente abierta? Podríamos definir una mente abierta si lo contraponemos con qué es una mente cerrada. Una mente cerrada es una mente condicionada por experiencias y tradiciones, y es la que causa la separatividad. La mente abierta tiene la actitud de desplegar los horizontes, examinar nuevas ideas, nuevas alternativas. Es, digamos, la mente del estudiante de teosofía. Y de hecho, esto de la mente abierta tiene mucho que ver con el segundo y el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica. No voy a entrar a fondo en esto, pero pues ahí les dejo como la inquietud. La mente abierta es una mente que es capaz de responder con la verdad, porque está libre de todo estorbo, impureza y condicionamiento. Y
¿Por qué los niños aprenden tan rápidamente? Ahorita estábamos hablando antes de comenzar de que, es que los niños son como esponjitas, eso lo cogen todo súper rápido, porque ellos tienen muchos menos condicionamientos. Ellos no se ponen a pensar, ay, será, por ejemplo, mi hija aprendió inglés muy rápido cuando llegamos aquí a la India. Ella no se ponía a pensar, ay, ¿será que lo estoy diciendo bien? ¿Será que me van a decir algo? ¿Será que no? Hablaba y ya, no hay condicionamientos. Entonces las cosas se aprenden más rápido. Ese es el tipo de mente que debemos ser. Es una mente alerta que está aquí en el ahora. Y hay algo que siempre pienso cuando hablo de esto y es, están, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando con alguien, ¿qué es lo que estamos haciendo generalmente? Generalmente estamos o bien pensando qué le vamos a responder. Ah, bueno, entonces yo cuando acabe de hablar le voy a decir esto, o estamos pensando, juzgando lo que dice, sí, no, pero pues, o bien, sí, wow, muy inteligente, bueno, lo que sea, puede ser bien o mal, no interesa. El punto es que no estamos escuchando a la persona, no estamos con una mente abierta, estamos pensando lo que le vamos a decir, juzgando lo que está diciendo. Una mente abierta en este ejemplo que estoy dando sería una mente que está completamente en el aquí, en el ahora, entregada a escuchar lo que este interlocutor me está diciendo, pacientemente esperando que la persona acabe de hablar para intervenir. Entonces, una mente abierta también es una mente tranquila y que sabe esperar. Corazón puro es la siguiente. Corazón viene del latín cordis, que significa lo que une, lo que hila y lo que vibra. Puro tiene que ver con el sacrificio del fuego, el fuego es purificador. Entonces el corazón representa los afectos, es el centro de la vida espiritual porque es lo que nos une con todo. Incluye el inegoísmo que constantemente mira por el bien y el progreso de otros y se olvida de sí mismo. Y dice Blavatsky en el ocultismo práctico, los poderes y fuerzas del espíritu se presentan solo a la persona pura de corazón. Esto significa que cuando nos purificamos nuestro corazón, nos convertimos en un canal, en un instrumento, en una cuerda que une y que hila lo bello y lo dócil y que habrá de llevar a cabo los propósitos de esa conciencia más elevada y hermosa. Y es que el peregrino espiritual tiene que aprender a olvidarse de sí mismo y así volverse niño otra vez. Ahí está también la cuestión de la pureza, volverse niño otra vez, porque está la pureza de corazón, que se podría ver como una analogía con la inocencia del niño. Se dice, sabio es el hombre que alcanza de nuevo la sencillez de un niño, e incluso dentro de la doctrina cristiana se dice, benditos sean los puros de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos, o porque ellos verán a Dios. Entonces aquí vemos la importancia del corazón puro. El intelecto despierto. Entonces hasta el momento, vida limpia, mente abierta, corazón puro, podríamos ver una cierta analogía como que hemos estado trabajando con la personalidad, limpiar nuestra vida en los aspectos físico, mental y emocional, purificar nuestras emociones, liberar nuestra mente de condicionamientos. Y aquí vamos al intelecto despierto, que es diferente de una mente abierta. Intelecto, del latín intellectus, es la habilidad de escoger bien y es la capacidad de la mente de discernir. Esta palabra discernir, discernimiento. Y despierto tiene que ver con despertar. ¿Qué es despertar? Dirigir, poner derecho, impedir el sueño a alguien que está durmiendo y traer a la memoria algo ya olvidado. Derecho, no en el trasegar circular, sino que nos dirigimos directamente al templo. Impedir el sueño a quien está durmiendo, es decir, salir del sueño de la ilusión que crea la mente y comenzar a despertar a lo divino. Traer a la memoria algo ya olvidado, lo que hemos olvidado por tantas envolturas, hemos olvidado nuestro origen divino. Entonces aquí se da la puesta en práctica del discernimiento, que es la facultad de distinguir entre lo real y lo irreal, que es la que conduce a los hombres a entrar en el sendero y debe practicarse a cada paso del sendero. La cuestión del intelecto despierto, nuevamente traigo este esquema, se nos puede aclarar si entendemos la constitución del ser humano y cómo funciona la mente. Nuestra mente inferior es limitada y por tanto propende a ser cerrada, como vimos anteriormente, y a no querer o poder ir más allá. Aquí entonces ya cuando hablamos de un intelecto despierto, quiere decir que hemos ido un paso más allá. Vamos al ámbito de la intuición.
Estamos despertando hacia la percepción por medio de la intuición, que es la doctrina del corazón versus la doctrina del ojo, como se menciona en La Voz del Silencio. Es decir, estamos dejando la mente atrás y estamos abriéndonos al reino de la intuición, que es un paso más allá. Entonces se comienza a desarrollar esa facultad de distinguir entre lo real y lo irreal, que conduce a los hombres a entrar en el sendero, y debe practicarse no solo al comienzo del sendero, sino a cada paso, a cada día, y recordar también que entre lo real y lo ilusorio hay muchas variedades. Se debe distinguir entre lo recto, lo erróneo, lo importante, lo no tan importante, lo inútil, lo útil, lo verdadero, lo falso, lo egoísta, lo desinteresado. En fin, digamos que también hay muchas sutilezas ahí. Y incluso digamos, hablando de lo útil y lo inútil, hay una cita que dice que alimentar a los pobres es una obra buena, noble y útil, pero alimentar a las almas es más noble y más útil que nutrir los cuerpos, y eso tiene mucho que ver con el tipo del servicio teosófico de digamos, alimentar a las almas. Y aquí yo traigo esta imagen de la aspiración intelectual, real aspiración intelectual. Fíjense que tiene una dirección, va directo, como veíamos hace un momento. Tampoco debemos confundir nuestros cuerpos, ni el físico, ni el astral, ni el mental, con el verdadero yo, porque ellos van a pretender ser el yo a fin de lograr lo que desean. Entonces, cuando se trata de ir a hacer algo, mi cuerpo físico va a estar tan cansado que no va a querer que yo vaya y va a pretender ser el dueño, el que manda. O, es que estoy tan deprimida y tan triste. O es que no se me ocurre nada. Ellos van a querer hacer de las suyas, pero nosotros tenemos que recordar que nosotros somos los que realmente lo manejamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí relacionado con Viveka, se me vinieron al otro día estas palabras. No soy mis deseos, sino la voluntad divina. No soy mis emociones, sino el amor divino. No soy mis pensamientos, sino la sabiduría divina. Y estas palabras cuando eso me pasa, porque a veces la pereza o cosas así lo atacan a uno, entonces trato de repetir estas palabras para recordar quién soy realmente y qué es lo realmente importante. Porque así vamos acercándonos más al siguiente peldaño, que es el quinto. Entonces, hasta aquí ya hemos pasado por los 4 peldaños que Sidney Cook nos presenta de la preparación, de la autopreparación. Y aquí en el quinto peldaño, entonces, que la percepción espiritual sin velos, es que ya se ha comenzado a adelgazar el velo, ese que nos envolvió a medida que iba la mónada descendiendo, y se da esta percepción espiritual sin velos y nos volvemos más sensibles al mundo que nos rodea y comenzamos a ver mucho más profundamente y con una orientación interna. Entonces tenemos una nueva fuerza basada en el propósito espiritual y la visión es ahora hacia lo alto. Y aquí comenzamos entonces a desarrollar cada vez más la intuición, a quitar las envolturas, y toda práctica espiritual consiste en levantar esos velos y adquirir la percepción espiritual y comenzar a identificarnos con el yo superior. Y es que este camino está lleno de darse cuentas, ese darse cuenta, cada darse cuenta de algo es una pizca más de intuición que vamos incorporando a nuestras vidas. Entonces, estos 5 peldaños nos preparan y nos purifican. Y es un poco, se habla, digamos que antes de pasar a los siguientes 4, que son los que Sidney Cook menciona como de cooperación grupal, aquí me acuerdo de lo que le dicen a uno cuando se sube al avión, ¿no? Entonces, póngase la máscara primero, antes de ayudar a los otros en caso de que haya un accidente o una emergencia, porque hasta que nosotros no nos ponemos la máscara y no estamos seguros de que vamos a poder hacerlo, no podemos ayudar a los demás, no estamos listos para la cooperación grupal. Entonces, el primero de estos siguientes 4 pasos es el afecto fraternal para con el condiscípulo. ¿Quién es el condiscípulo? El condiscípulo es aquel que sigue los mismos ideales de autoalineamiento con su yo superior. Y el discípulo es aquel que tiene la capacidad de ser enseñado.
todos somos discípulos y condiscípulos porque todos estamos aprendiendo y enseñando en este camino. Todos somos maestros de todos tenemos que aprender y de alguna manera a todos les estamos enseñando algo a medida que interactuamos. Por eso es que es tan importante el grupo, por eso es que es tan importante que para este sendero no nos aislemos por allá en una montaña, sino que realmente vivamos en el grupo, vivamos en sociedad. Y el afecto es la disposición del alma, es un sentimiento o voluntad hacia alguien o algo. Como consecuencia de la revelación que se da en el 5, en el paso 5 y las capacidades trabajadas del 1 a 4, nos volvemos hacia lo interno y ahora comprendemos que somos una unidad y que debemos poner en práctica la ley del amor, que es la ley del servicio. Fíjense cómo se ve dentro de esa investigación clarividente la simpatía y amor por todos. Fíjense, es como una gran burbuja rodeada de colores. Bueno, es una imagen realmente hermosa. La hermandad se debe construir sobre el objeto del alma común. Esto es en relación con el primer objetivo de la sociedad teosófica y este servicio forma parte de ese trípode que mencionábamos: estudio, meditación, servicio. Recordemos lo que nos dice Annie Besant al respecto. Al tomar el sendero que directamente conduce a la vislumbrada meta, comprende el alma que este sendero de atajo se llama servicio del hombre. La vida tiene por finalidad el servicio y no el egoísmo. Y el único modo de ascender más rápidamente es ayudar a subir a los rezagados para que así reciban todos del templo más eficaz auxilio del que fuera posible de otro modo. Entonces, fíjense, que vislumbramos la meta, queremos llegar hacia ella, pero no es un querer llegar por, ay, yo quiero ser el mejor, quiero llegar a la meta, quiero iluminarme. No, eso es para convertirme en un agente activo del plan divino. Y los maestros, los seres que ya han llegado a ese punto, ellos no están allá descansando en los laureles, ellos están ayudándonos todo el tiempo. Y esa es la esencia del servicio. Y aquí me recuerda un poema que no lo voy a leer pues porque es bastante extenso, pero yo creo que la mayoría de nosotros como hispanohablantes hemos leído este poema de Gabriela Mistral, que es El placer del servir. Entonces, todo en la vida, toda la naturaleza es servicio. Y a menos que estemos sirviendo, no tenemos derecho a vivir. Vivimos por el sacrificio constante de otras vidas en todas partes. Entonces, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, y así sigue el poema. Cuanto más servimos, más sabios nos volvemos, pues la sabiduría realmente se aprende en la vivencia del servicio. Y fíjense, por ejemplo, en contraposición cómo se ve la autorrenuncia y la ambición egoísta. Fíjense, la autorrenuncia se ve como un loto que se abre hacia lo superior. La ambición se ve como todo lo quiero para mí. Fíjense cómo el valor del servicio, como en esos planos invisibles, todo esto se magnifica. Y vamos al siguiente peldaño, que es presteza para dar y recibir consejo e instrucción. Presteza es disposición, estar atento. Y dar y recibir. Generalmente uno dice, no, pero es que la generosidad es darse y darse. Claro claro, el servicio es el darse completamente. Uno está listo para darse en cualquier momento, pero el recibir también forma parte de la generosidad y es importante por dos razones. Porque saber recibir para que haya oportunidad de que otros den y por humildad. Porque reconocemos que todos somos maestros de todos en esta caminada. Y en cuanto al consejo de instrucción, la naturaleza solo enseña a quienes están deseosos de aprender. Y las lecciones del karma regresan una y otra vez hasta que al final hay un verdadero deseo de aprender la lección. ¿De quién recibimos instrucción? De los condiscípulos, como decíamos, todos somos maestros de todos. Del maestro, en este punto ya hemos quitado los velos y ya reconocemos su existencia. Son esos que hollaron el sendero, que hicieron esas huellitas por las que vamos a pasar nosotros también. Y hay otro que es el maestro interno, que es la intuición, es la voz de nuestro yo superior. Entonces recibimos instrucción de condiscípulos, del maestro y de nuestro maestro interno. Y aquí yo quiero hablar de algo que para mí es muy importante, creo que tiene que ver con el hecho de que
a lo largo de toda mi vida he trabajado mayoritariamente en el ámbito de la educación. Y digamos que dentro del pensamiento teosófico, sabemos que en cada vida comenzábamos desde donde estábamos en la última. Entonces, contrario a lo que nos muestra, por ejemplo, la doctrina católica, no nacemos tan inocentes, al menos como egos, sí como infantes, pero no como egos, sino que traemos ese equipaje de todas nuestras vidas pasadas, que hay bueno, que hay malo. Y otra forma en la que podemos contribuir al más rápido cumplimiento de esta meta es educando bien a nuestros niños. Entonces, si nosotros reconocemos que el niño ya viene con todo ese bagaje, en vez de pensar que es como una tabula rasa, vamos a concebir la educación de una manera totalmente diferente. Vamos a dar ese consejo e instrucción a ese niño que está naciendo de una forma completamente diferente, porque sabemos que tiene tendencias, sabemos que tiene muchísimas cosas que potenciar y otras que debemos ayudarle a pulir, a ir dejando atrás. Entonces es importante cuidar de la infancia con sabiduría y amor, porque esa es una manera de impulsar el recorrido del sendero en las futuras generaciones y por lo tanto con un impacto profundo en el resto de la humanidad. Así es preciso rodear al niño de influencias estimulantes de todo lo bueno, noble y puro. Si así se procede con todos los niños, la humanidad adelantaría con velocidad. Ese sendero lo recorreríamos muchísimo más rápido. No había fracaso si hubiera conocimiento del hombre y los maestros educaran a los niños según el aura de cada cual, es decir, reconociendo lo que ya trae consigo y no a ciegas, como si fuera una tabula rasa como lo hacemos hoy en día. Esta necesidad de la verdadera educación explica por qué en antiguos tiempos se confiaba la dirección de todo niño a un preceptor religioso o gurú, cuya disciplinadamente influía en la del educando con auxilio de una intuición más profunda que la de los hombres vulgares. Y con Blavatsky agregamos, tratar a cada niño como una unidad. A los niños se les debe enseñar la autosuficiencia, el amor por todos los hombres, el altruismo, la caridad mutua, a pensar y razonar por sí mismos, que es todo lo contrario, ¿no? Uno llega al colegio y comienzan a llenar de información, cuando realmente educación es educir, sacar de adentro todo eso que ya traemos. Somos seres espirituales, tenemos un montón, como los niños nacen con muchísima más sabiduría de la que tenemos los adultos, pero no, lo que hacemos es llenarlos de un montón de cosas. Dedicar el tiempo al desarrollo y entrenamiento de los sentidos internos, facultades y capacidades latentes para que sus aptitudes especiales encuentren su pleno desarrollo natural. Entonces, esto también, digamos que eso aquí se los dejo como algo que para mí resulta valiosísimo, es cómo vemos la educación de nuestros niños y la educación en general. Y no solo como maestros o como padres, sino como ejemplos que estamos siendo para los niños que nos rodean en general. Eso es fundamental para acelerar esta caminada y que nuestra pobre humanidad agobiada y doliente pueda alcanzar ese templo de la realización más rápido. Bueno, siguiente es el leal sentimiento del deber hacia el instructor. La lealtad es la cualidad de ser respetuoso de la ley, fiel, y el deber es la idea de una obligación y un compromiso adquiridos. Solo quienes están deseosos de lograr la relación con el maestro pueden ser enseñados, porque ellos son los que ya han trasegado el camino, son los que realmente ya saben cómo se debe trasegar ese camino. Y la lealtad al ser superior es fundamental. Toda la vida del sendero de la autorrealización es una vida de completa y definitiva lealtad a lo superior. Y todo trabajo que se hace en el sendero de la autorrealización debe ser por el bien de eso superior. Entonces se crece dando, como veíamos en el camino de regreso. El único objetivo que deberías poner ante ti, dice Krishnamurti en A los pies del maestro, será el de hacer la obra del maestro. Nunca debes olvidarlo, sea cual fuere otra labor que pudiera presentarse. De hecho, nada más podrá presentarse, pues todo trabajo útil y desinteresado es labor del maestro y por él debes hacerlo. Y deberás poner toda tu atención en cada parte a medida que lo hagas, para que resulte lo mejor posible. Fíjense entonces, volviendo a las formas de pensamiento, esta es la respuesta a la devoción.
Fíjense esa explosión hacia arriba de una luz blanca maravillosa con una dirección completamente definida, un propósito. Implica entonces el reconocimiento de esos que ya han trasegado el camino, como ya habíamos hablado. Y otra forma de ver al maestro es el yo superior, también como se había mencionado. Este sentimiento de deber hacia el maestro como el yo superior significa una lealtad hacia los mandatos de ese yo superior que tienen que ver con una vida ética y consciente. El siguiente es la obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, una vez que hemos puesto nuestra confianza en ella y creemos que el instructor la posee porque él ya ha pasado por ese camino. ¿Cuál es la verdad? Es la que nos da el ser superior, la sabiduría divina, el conocimiento de la ley universal, el conocimiento de la ley del amor y de las leyes universales en general. ¿Y por qué se dice que la obediencia debe ser voluntaria? Porque implica un discernimiento. No es que me dicen que tengo que hacerlo, yo lo hago porque sí, señor. No, es una cuestión que hemos examinado. No hay una aceptación ciega, la confianza no implica una aceptación ciega, implica que a través de una mente abierta, un corazón puro, un intelecto despierto y gracias a la intuición que nos brinda la percepción espiritual sin velos, porque nadie es obligado a entrar en el camino espiritual ni a aceptar nada que no haya examinado previamente, entonces significa que a través de todo esto hemos decidido hollar el sendero de la autorrealización como una decisión personal y voluntaria, porque creemos que el instructor la posee, porque sabemos que ya hay alguien más que ha dado esas huellas, que ha transitado previamente. Entonces aquí terminaríamos con la cuestión de la cooperación grupal y vemos la importancia del estudio en grupo, de reunirse, de no aislarse. Solamente después de haber trabajado en lo individual y de habernos abierto a lo grupal estaremos listos para aplicar de forma más certera lo aprendido. Y ahora viene la etapa de las pruebas, la etapa de la aplicación de lo aprendido. Y aquí es donde tenemos la posibilidad de ver qué tanto hemos comprendido, qué tanto hemos avanzado en la caminada, qué tanto nos hemos transformado realmente. Es una etapa de descubrimiento y de liberación del yo superior. Y el peldaño que comienza esta siguiente etapa es valeroso ánimo para soportar las injusticias personales. Si creemos que la vida sigue un orden y equilibrio perfecto, si hemos entendido cómo funciona toda la ley del karma, nos vamos a dar cuenta que eso de las injusticias personales no es tal, que eso de tomarlo como una injusticia personal es más una cuestión del ego. Porque estos no son sino los ajustes de la karma, de todo eso que tomamos allá atrás, y lo hemos creado nosotros mismos, lo ha creado nuestra propia personalidad. Y lo que está pasando aquí es que se está aligerando la mochila para poder recibir más luz. Y si estamos sufriendo mucho por esas injusticias personales, entonces tratemos de verdad de acordarnos de que no son injusticias, que son nuestra propia creación. Y miremos e inspirémonos en quienes han también sufrido injusticias personales como Annie Besant, como Blavatsky, como Leadbeater, ellos y muchas otras personas, pero los nombro a ellos porque pues creo que la mayoría acá conocemos las historias de acusaciones falsas, de, bueno, todas las cosas injustas personales y ellos supieron tener ese valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, porque además está también esa convicción de que eso no es lo fundamental, que hay algo muchísimo más importante que trasciende esas injusticias personales. Y este soportar es soportar con comprensión, no se trata tampoco de volvernos unas víctimas y es un soportar ciego ni nada de eso, se trata de entender que esa injusticia también es una ilusión, porque eso no es lo real trasciende eso, pero también es un acto de compasión con quien me está ofendiendo, con quien está cometiendo esa injusticia conmigo, porque muchas veces lo puedo hacer por ignorancia de la ley y de la unidad de la hermandad, y con seguridad debo agradecerle porque, como les decía, me está liberando de todo ese peso que traigo en mi mochila. También se trata de un acto que nos sirve a nosotros para vernos en el espejo y ver si nosotros también hemos incurrido en injusticias en las mismas prácticas con otras personas. Entonces también veámoslo como una oportunidad de ser más conscientes de nosotros mismos y de estar más atentos para no caer en lo mismo de cometer injusticias personales hacia otras personas.
Y aquí debe haber una verdadera comprensión y también la valiente defensa. Si reaccionamos, lo que estamos haciendo es generar más karma. Entonces, entendámoslo, comprendámosla, porque el odio no cesa con el odio, sino con el amor. Y como nos diría Blavatsky, no hay peligro que el valor a toda prueba no pueda vencer, valeroso ánimo. No hay prueba que una pureza sin mancha no pueda pasar. No hay dificultad que un intelecto fuerte no pueda superar. El siguiente peldaño es la enérgica declaración de principios. Y aquí básicamente es dejar clara nuestra postura hacia lo que consideramos incorrecto sin hacer concesiones y siendo firmes y con convicción. Y es que en este punto ya se tiene cierta claridad y discernimiento de cuáles son las cuestiones fundamentales y cuáles las secundarias. Acuérdense que hay dos tipos de seres, los que conocen y los que no conocen. Entonces, si ya conocemos, ya tenemos claros cuáles son nuestros principios y enérgicamente tenemos que defenderlos. Es una prueba de nuestro conocimiento, de nuestra certeza, de nuestras convicciones, pero también hay que tener cuidado con el fanatismo. No podemos caer en ello. ¿Y cómo lo podemos hacer? No necesariamente enérgica declaración de principios tiene que ser que nos paremos y no, yo defiendo enérgicamente mis principios. No, basta con ser ejemplos, con ser vivencias. Si nosotros tenemos una vivencia de esos principios que hemos introyectado, que consideramos que son los que vale la pena vivir, nos vamos poco a poco volviendo prueba viva de eso, y esa es una manera de hacer una enérgica declaración de principios, aplicándolos en nuestra vida diaria. Luego viene entonces la valiente defensa de los que son injustamente atacados. Y aquí se nos pide en el peldaño, no en el anterior, sino en el que venía antes, se nos pide que soportemos las injusticias personales, pero no nos pide soportar la desgracia ajena, porque tenemos que estar siempre listos para ayudar y para servir y para intervenir en favor de cualquiera que sufra una injusticia. Pero también tenemos que estar siempre pendientes de permanecer fraternales aun cuando defendemos al otro, no una defensa violenta. La forma de nuestra defensa debe estar acorde con esos principios que hemos declarado valientemente. Y digamos que como seres humanos y como miembros de la sociedad teosófica o estudiantes de teosofía, podemos defender a aquellos como Elena Petrovna Blavatsky, como Leadbeater, como, Annie Besant, de quienes los atacan aún, defender a los más débiles, defender a los animales, defender el medio ambiente. Hay tantas formas de la defensa que podemos llevar a cabo desde nuestra cotidianidad. Y finalmente, la escala de oro culmina con la mirada siempre fija en el ideal de progreso y perfección humanos que nos revela la ciencia secreta, siempre fija en el ideal. Aquí hay una fijeza, algo sostenido, y hay un ideal, porque en cada paso que se da el propósito se vuelve más evidente. Hemos visto más claramente hacia dónde nos dirigimos y tenemos cada vez la meta más clara. Y una vez que hemos vislumbrado el propósito, ese es nuestro propósito, ese es el logos dentro de, digamos, este libro de las formas de pensamiento, ese es el logos, como se ve el logos manifestado en el hombre. Una vez que hemos vislumbrado ese propósito, esa meta, no podemos retirar nuestra mirada de ella, y eso es lo único que se torna importante en esta vida, ser agentes activos de ese plan. Y se nos habla del ideal. ¿Para qué forjar un ideal? Para reflejarlo, pues el hombre se convierte en aquello mismo sobre lo que su mente no cesa de pensar. ¿Cómo consolidar ese ideal? Como ya habíamos hablado anteriormente durante la meditación, contemplándolo todos los días, si es posible a la misma hora y durante el mismo tiempo y con resuelto propósito, y aplicándolo durante el resto de nuestro día, de modo que nada distraiga ni conturbie al aspirante que está disciplinando su carácter. Entonces, así como el primer peldaño, el primer paso es el último paso, ¿no? El primer peldaño es fundamental para el resto. El último, que es mirada siempre fija en el ideal de progreso y perfección humana, una vez vivida la revelación del 5, es el motor, el aliciente y la fuerza y la fuente que alimenta toda esa jornada de hollar el sendero de la autorrealización. Entonces, en estos últimos 4 peldaños se da un descubrimiento y paulatina liberación del yo.
Y termina el mandato final, creo que lo llama Sidney Cook, no me acuerdo exactamente la palabra, la declaración final creo que es, dice: tal es la escala de oro por cuyos peldaños puede acceder el aspirante hasta alcanzar el templo de la sabiduría divina. Esta escala nos conduce al templo de la autorrealización. Y la sabiduría divina solo puede ser alcanzada por quienes viven una vida ética y consciente. Y como vemos, no es una doctrina limitante, todo lo contrario, es una guía, es algo que revitaliza nuestro ser, que nos dota de más conciencia, que nos entrena y que responde a nuestro karma particular y que para cada uno de nosotros es un proceso individual, aunque la meta sea la misma para todos, como decíamos al principio. Nos señala el mejor camino para nuestra participación colectiva en el mejoramiento de la sociedad y en ayudar a levantar un poquito el pesado karma del mundo, en ayudar a que esas almas que van despacio, mirando para aquí, mirando para allá, comiencen a caminar más rápido. En ordinarias condiciones, es decir, si nos vamos por el camino, al principio hablábamos del camino, que es el que está trazado, y está el sendero, que es el que nos lleva de forma directa. En ordinarias condiciones, las del camino y circunstancias, tardaría un hombre millones de años en alcanzar la perfección, pero si redobla sus esfuerzos puede acortar el tiempo, y tenemos una prueba de eso. El Buda es una prueba de eso. El Buda hace parte de nuestra humanidad y él ya está allá ayudándonos a todos nosotros, inspirándonos a todos nosotros para llegar allá. La meta es la misma para todos, pero recordemos, no dormirnos en los laureles, no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, que porque como tengo más vidas, es que claro, la reencarnación puede ser un arma de doble filo, ¿no? O lo vemos como una oportunidad, o lo vemos como, pero pues en la otra vida lo puedo hacer, ¿qué afán tengo? No, acuérdense que una vez que conocemos esto, la negligencia es una falta gravísima, porque recordemos que cuando acaba cada vida, en la siguiente comenzamos en el mismo punto, y entre más nos dispongamos a comenzar nuestra construcción científica del carácter, más rápidamente podemos capacitarnos para ser elementos activos del plan divino. Entonces, a medida que disminuye la ignorancia, es más brillante el sendero, más pacífico a medida que se disminuye la flaqueza, más sereno a medida que pierden su poder perturbador las vibraciones mundanas. Lo que a su fin es el sendero, solo pueden decirlo los que del todo lo recorrieron. Pero aún los que recorren las primeras etapas saben que sus tristezas son alegrías comparadas con las alegrías terrenas y que la más humilde de sus florecillas vale por cuantas joyas brillan en la tierra. Entonces era lo que hablábamos al principio, cómo ese dolor al principio que sentimos comienza a convertirse en gozo, porque sabemos que las alegrías que vienen más adelante del servicio son muchísimo más que eso. Y me gustaría concluir con las tres verdades que se enuncian en el idilio del loto blanco. Es un recorderis como de todo esto. Recordemos, y dice así en el idilio del loto blanco: hay tres verdades absolutas que no pueden perderse aunque permanezcan calladas por falta de expresión. El alma del hombre es inmortal y su porvenir no tiene límite en crecimiento y esplendor. En nosotros y fuera de nosotros mora el principio donador de vida. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le ve, ni se le oye, ni se le huele, pero lo percibe el hombre anheloso de percepción. Cada ser humano es su propio legislador y asimismo se ilumina o se oscurece. Es el juez de su vida, el que decreta su propio galardón o castigo. Entonces, queridos hermanos, comencemos o continuemos sigamos hollando este camino de la autorrealización para poder convertirnos en lámparas de nosotros mismos y de la humanidad. Y esto pues era lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Yo voy a parar de compartir pantalla, con eso podemos también vernos un poco mejor. Creo que ya, ¿cierto? Ahora solo me veo yo, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, querida Catita, por esta magnífica exposición muy profunda del camino de todos nosotros, ¿verdad? Del camino que tenemos que hollar para
para sufrir menos, para adelantarnos en el proceso, para tener mejores relaciones, mejor relación con el mundo a nuestro alrededor. Muchas gracias por sus palabras. Y ahora es el momento de compartir, de preguntas, de respuestas, de comentarios. Bueno, está mamá asistiéndola, ¿verdad? Uy, sí, la estaba buscando, pero no la veía. Ay, yo sí la vi, está ya. Ah, ya la vi, hola, mamá. Sí. Bueno, mira. Sí, ahora no queden tímidos. Es la hora de las preguntas. Pues yo espero ser capaz de responder a sus preguntas. Ustedes nomás díganme si tienen alguna o algún comentario. No necesariamente tiene que ser una pregunta, por supuesto. Nuestra hermana Nelly Medina. Creo que Elizabeth Villalobos está pidiendo la palabra. Hola, Nelly. Isis, creo que la hermana Elizabeth Villalobos levantó la mano. Bueno, Elizabeth de Costa Rica, por favor, hable, querida. Hola, mi querida amiga. Hablan un poco ellas. Que estoy muy feliz de haber escuchado la charla y esta explicación tan sabia de todo lo que es la escala de oro me llenó de alegría de hoy. A ver, es porque uno lee la escala de oro, pero no profundiza todo ese sentido espiritual y divino que trae cada palabra de esta escala de oro. Ahora tendré más en cuenta cada peldaño de la escala de oro. Y la felicito y me alegra mucho y de ver a todas las amiguitas que están por aquí, que nos conocemos y otras que nos conocemos por la pantalla. Ha sido un día muy bendecido para mí personalmente. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Bueno, está Logia Sirio, hermano Omar, que seguramente tiene preguntas y quiere comentar algo. Gracias, mi hermana. Muchas felicidades a nuestra querida conferencista. Una excelente ponencia, muy puntual, muy sencilla, pero con gran profundidad. Nosotros comentábamos, mi hermana, tú en tu charla, que la meta del autodesarrollo de este sendero es llegar al templo. Y ese templo pues se puede considerar desde varias perspectivas, como entrar al portal de la iniciación o llegar a la última iniciación planetaria. Pero creo yo, no será una ilusión creer que el trabajo es suficiente, que solamente podemos llegar al templo. Sabemos que los logos planetarios, los logos de esquema evolutivo, el logo solar, están siguiendo una senda cósmica. Entonces, ¿por qué no ver la evolución desde una perspectiva universal y no solamente desde la perspectiva humana? Porque a veces queremos ver el karma desde la perspectiva humana, el sendero desde la perspectiva humana, y todos los conceptos teosóficos los queremos adaptar a la experiencia humana. Pero a veces los teósofos no ampliamos nuestra conciencia y vemos que son procesos universales, que esos senderos son eternos, que conducen hacia la unificación. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? No, estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, bueno, como al principio les mencionaba, digamos que la evolución es ese mismo ciclo, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, esto está sucediendo en toda la creación, esto está sucediendo en todo. Y de hecho, pues si nosotros lo miramos dentro de la vida humana, para nuestra mente quizás sea por un lado más fácil entenderlo y por otro lado me parece a mí personalmente que tiene un carácter muchísimo más práctico. No digo que de ninguna manera debamos desconocer esos ciclos más grandes, no, nos podemos inspirar porque sabemos que en algún momento de la evolución nuestro destino es también llegar a ser logos. Si estudiamos, digamos, todo el plan de la evolución, sabemos que en algún momento nuestro destino también es llegar a ser esos logos, pero
yo siento que la verdadera practicidad, o sea, tenemos que tener eso en mente siempre, la inspiración y la mente fija en ese ideal superior que nos presentan los grandes ciclos debe estar ahí, pero para efectos de nuestra vida práctica, pues en este momento debemos ser realistas, estamos atravesando por la etapa de evolución humana. Entonces, creo que ahí nuestra tarea fundamental es centrarnos en esa etapa en la que estamos atravesando para poder llegar a alcanzar eso que algún día nos espera. Pero si no atravesamos primero la etapa de evolución humana, si no nos concentramos primero en lo que tenemos que hacer aquí y ahora como seres humanos con ciertas limitaciones, pues nunca vamos a llegar a estar allá. Pero claramente eso nos brinda una inspiración enorme y de alguna manera el conocer esos ciclos más allá, esos ciclos cósmicos, nos da una visión muchísimo más amplia de todo el proceso de la evolución. Y aprieta el hambre para ir a hacer las tortas. Bueno, y no sabes lo que pierdes, porque las tortas de Elizabeth son cosas serias. Catalina. Dime, Julio. Buenos días, Catalina. Qué rico verte. Julio Pomar desde Perú. Sí, señor. No sabes lo vivificante que resulta para una persona que ya tiene sus tiernos añitos, escuchar a una mujer joven, a un miembro tan entusiasta como tú, es verdaderamente esperanzador y vivificante. La señora Rada decía, escribió un artículo que se llama precisamente No hay otro sendero, ¿no? O sea, no tenemos otra cosa que hacer en la vida más que seguir el sendero. Podemos distraernos buscando por aquí y por allá, pero al final vamos a buscar el sendero. El señor Taimni también decía que es la voluntad de Logos, no es la voluntad de Shiva, decía él, empujar a toda su creación adelante en la evolución. Es como una ola poderosa y no hay nada que se resista a esa voluntad. O sea, es la dinámica de la manifestación en la evolución de los seres humanos, ¿no? Pero, sin embargo, también hay otro interesante aforismo esotérico que me gustaría escuchar tu opinión y que dice, no es el discípulo el que busca el sendero, es el sendero el que busca al discípulo. ¿Qué opinas tú? No es el discípulo el que busca el sendero, es el sendero el que busca el discípulo. Pues, digamos, yo no lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho, y como yo lo veo, puedo equivocarme claramente, es que realmente el plan divino es la evolución. Es decir, todo tiende a ir hacia arriba. Y lo conectaría un poco con lo que tú nos mencionabas al principio de la señora Rada. Si el discípulo no busca el sendero lo va a buscar porque es el plan de ir hacia lo divino. Entonces, así uno se vuelva terco y diga, no, aquí me dedico pues a mis placeres y ya, en algún momento va a llegar ese punto de conversión que el sendero me lo va a traer para llamarme a entrar hacia allá. Esa es como la lectura que yo hago a la luz, pues digamos, de lo que hemos hablado aquí, de lo que tú mencionabas al principio con la frase de la señora Rada o con el artículo que nos compartías de la señora Rada. No sé, pues también me gustaría oír tu opinión al respecto o de la de algún otro. Sí. Yo también, esa es una frase que desconcierta un poco, ¿no? Porque la teosofía es muy valiente, los escritores teosóficos son muy valientes en general y nos animan a todos a embarcarnos en esta maravillosa aventura que dura muchas vidas, ¿no? El recorrer el sendero, ¿no?
pero también recuerdo a la señora Annie Besant, ¿no? Que aconsejaba ser prudentes, ¿no? O sea, ver hasta dónde nuestras fuerzas nos dan, porque el sendero no se puede recorrer solo con entusiasmo, ¿no? También se necesita mucha madurez del alma, se necesita mucha capacidad de renuncia, ¿no? Sí. Mucha capacidad de renuncia y de sacrificio. Entonces, es bueno contemplar hasta dónde me dan mis fuerzas, ¿no? Algo así como que pensáramos todos los que estamos acá en correr la maratón, que son 42 kilómetros y medio, ¿no? Y entonces decimos, ya, mañana vamos a empezar a recorrer, ¿no? Primero tenemos que ir haciendo un estudio de nuestro entrenamiento, de nuestra alimentación, de nuestras fuerzas, ¿no? Y ir gradualmente probando, ¿no? Esa es una recomendación de viejo para más o menos mezclarla con tu entusiasmo de joven. Un abrazo. Te quiero mucho, te quiero mucho. También, te quiero mucho. Ha sido un lindo trabajo. Te lo agradezco en el alma. Bueno, también. Gracias. Gracias a ti por esas palabras. Hola, Magali había levantado la mano. Y por ahí escuché su voz. Por aquí. No te veo, Magali, pero te escucho. Pero te veo yo a ti. Ya te veo. Muy bien, ¿y tú? Ay, mija, cuando escucho a una persona joven con el trabajo teosófico tan dignamente representado, es como si viera una antorcha de luz en la lejanía y veo que el mundo tiene esperanza. Así es que te doy las gracias y me siento emocionada porque el trabajo que se está haciendo va dejando fruto. Así es que te queremos mucho y gracias por tu ponencia porque estuvo bella, bella, bella. Y qué suerte que se queda grabado para aquellos jóvenes y no tan jóvenes que quieran saber esa trayectoria del gran trabajo. Gracias, mi linda. Muchas gracias. Gracias, Magali. Yo también te quiero muchísimo. Qué alegría verlos, de verdad. A pesar de la distancia, poderlos tener así un poquito más cerca es algo muy chévere. Te quiero mucho, mi niña. Sigue ahí y no desmayes nunca. No, con toda la inspiración que ustedes nos dan cada día, imposible, y el apoyo imposible, gracias. Gracias, mi linda, gracias, me emocionaste con tu ponencia. Ay, tan bella, gracias a ti, gracias a ti. Gracias. La verdad es que todas nos sentimos un poco tías, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando Catita recibió su diploma, ahí con Mary Anderson, ahí estábamos. Una muchachita de 16 años, nos acordamos todos, entonces estamos todos, ahí hay que buscar el paño, ¿no? Porque las babas se tienen, ¿verdad? Yo creo que Catalina es la hija de todo porque vivimos su momento. Sí, para mí ese momento es inolvidable también, creo que tenerlos a ustedes en ese momento y a lo largo de toda esta caminada ha sido, de verdad, yo tengo una muy buena suerte en esta vida, un muy buen karma, porque miren, todas las tías y madrinas y tíos y padrinos que tengo. Sí, pues me encantó la charla y qué bueno que se queda ahí porque hay tantas personas que quieren saber y como está tan clara, esta ponencia está tan clara, le va a servir a muchos, sé que le va a servir. Gracias. Gracias, Catalina. Gracias a ti. Gracias. Hola. Hola, Paco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Catalina? Bien, gracias. Ante todo te quiero agradecer y como todos creo que secundo, creo que has resumido de una manera maravillosa la practicidad de la teosofía, una pregunta que creo que muchos nos hacemos constantemente y hacernos reflexionar sobre la escala de oro y
esos principios que muchas veces, pues a veces profundizamos mucho, pero a veces es algo tan que le pasamos por encima, que es menos de media página, tiene tanta profundidad y lo dejamos descartado. Así que gracias por tu dedicación y este ratito. A ti, muchas gracias. Y realmente los 13 peldaños que los repetimos en algunas reuniones, etcétera, pero hay tantos y ahí nos podríamos quedar hablando sobre cada peldaño. De hecho, da para una charla independiente porque es realmente un compendio de sabiduría práctica maravilloso. Sí, con eso tenemos para largo, mejor dicho. Gracias, Paco. Mucha gente querida, está ahí Chabela, que seguro quiere decirte unas palabras también. Chabela de Mendoza, Argentina. Creo que Alma Hernández está diciendo que si se puede compartir la grabación. Creo que la grabación queda en el canal de la federación, ¿no? En el canal de YouTube, ¿no? Ahí las personas pueden... Ahí se queda, ahí se queda. Ok, perfecto. Muchas gracias, Katy. Vale, con mucho gusto. No sé si se escucha. Un poco más alto. Sí, se escucha. Yolanda, habla un poquito más alto. ¿Se escucha ahora? Sí. Ah, bueno. Ha sido un gusto, realmente muy completa, profunda, mágica. La escala de oro es para meditarla todos los días, ¿no? Para usarla como meditación. Es algo muy importante. Y bueno, nada más que eso, dejo el lugar a otras personas. Hermosa. Gracias. Sí, lo que tú dices, una meditación. Sí, uno nada más se sienta y va reflexionando un poquito en cada uno de los escalones, también tiene un montón de cosas que traer de la intuición. Gracias, Yolanda, por tu valioso aporte. Bueno, tenemos tanta gente querida. Está Vilma de San Rafael, que escribió en el chat y quizás quiera decir unas palabritas. Sí, no, solamente saludos para todos, un abrazo para Catalina, que yo no la conocía. No pongo la cámara porque estoy sin peinar, pero bueno, los saludo. Corta, Vilma. Estás perfecta. Así que bueno, siempre es un placer encontrarnos acá, y bueno, y sí, como dicen los que me han precedido, que ver a alguien joven siempre nos gusta a los que tenemos un poco más de años. Así que adelante. Vamos. Muy feliz también de poder compartir. Gracias, Vilma. Y sí, creo que Julita estaba levantando la mano, por ahí la vi levantando la mano. Claro. Julita. Claro. Estoy muy emocionada porque yo conocí a Katica muy niña, con Rosita, y duré muchos años diciéndoles que fueran a la Sociedad Teosófica, hasta que al fin, precisamente después de que murió Ramiro, que era el papá, que era un hombre también, parecía teósofo en todo sentido, un ser especial. Ellas llegaron a la sociedad y me siento muy feliz, especialmente escoger, Katica, la escala de oro me parece tan importante, porque muchas veces uno se aprende las cosas como mecánicamente y cree que ya las sabe, y eso no es así. Por ejemplo, el peldaño que dice afecto fraternal para con el condiscípulo. ¿Cómo va uno a decir que ama a la humanidad, que tiene compasión, si no es capaz de aceptar a su condiscípulo con todo lo que tenga, con sus errores, sus falencias, y aceptarlo así? Entonces es muy valiosa. La escala de oro merece, como hizo Katica hoy, un análisis profundo cada vez que lo recitemos, y te lo agradezco mucho, Katica, porque realmente eso es la esencia que Madame Blavatsky quiso resumir en esos 12 peldaños para todo aspirante a llegar a ser teósofo.
Gracias mil. Gracias, Julita, gracias por todo. ¡Mua! Te quiero muchísimo, Julita. Qué rico verte acá. Gracias. Sí. A Lulú Negrete también quiere decir unas palabras desde México, desde Puebla. Lulú. Perdón. Hola, Isis, gusto en verte. Oye, pues, muy impresionada, muy emocionada, porque qué chica tan preparada, tan talentosa, con ese don maravilloso de compartir cosas tan profundas, con esa belleza, esa sencillez. Así como lo dices, Catita, parece que es muy fácil, pues, pero bueno, es muy inspirador. Muchas gracias. Que siempre seas bendecida y que lleves esa antorcha que decía nuestra querida hermana Magali. Gracias, Lulú. Dice María, pero te dijeron Lulú, entonces gracias, Lulú. Sí. María de Lourdes Negrete. Ah, ok. Gracias. Como Lulú Negrete. Okay. Me gusta. Lulú, sí, era muy bonito. Gracias, muchas gracias. Un gusto conocerte. Sí. Bueno, y Rosita de Colombia quiere decir unas palabritas a la hijita. Mami, tienes que quitar el mute, estás como silenciada. Tienes que activar el micrófono. ¿Ahí? Ya. Ahí, sí. No, solo decirles que estoy feliz viéndolas a todas y a Katy solo mandarle un beso y un abrazo. Ay, pues también, ma. Qué rico verte aquí. Sí, gracias. Tenemos también a Miriam, Isabel. Bueno, tenemos tanta gente querida por acá, ¿verdad? Sí, esto es un reencuentro. Sí. El Chuy está calladito. Isis, ¿puedo hablar? Claro, por favor. Marcela, por favor, de Argentina. Gracias. Catita, quiero ser como vos. Me encantó tu conferencia. Es muy... Es profunda, cándida, refleja lo que vos también sos, estimo. Y me recuerda el camino, voy a hablar por mí, porque siempre se hace en abstracto, creo que uno tiene que hacerse responsable de uno mismo, ¿no? Ese afán que por ahí tengo de querer conocer más o de querer indagar más. Y lo que una de las cosas que he venido meditando desde hace un tiempo es que no se trata de la acumulación en el intelecto, sino de lo que vos hablabas, que es esa vivencia, esa experiencia en el aquí y en el ahora. Y esa filmina que presentaste al principio de los ciclos y luego de cómo en realidad ese pequeño ciclo que uno es, que a su vez uno lo puede representar en cada cosa que uno hace en el día, porque no hay cosa profana. Es uno el que hace esa división, así, tajante, con ese juicio que uno por ahí tiene por querer ser mejor o por querer justificarse a sí mismo, ¿no? No salir del condicionamiento que le es propio. Entonces, me encantó eso. Y me parece que nosotros, como partícipes de la humanidad, y qué es lo que nos está tocando hoy, aquí y ahora, como vos bien dijiste, es eso, es prestarle atención y hacer sagrado lo cotidiano. Más allá de la economía, de la política, lo que no significa que uno lo desconozca o que a uno no lo afecte. Digo, no es que uno esté viviendo en una palmera y que el mundo pase por abajo. Es esa actitud de la mirada fija,
en el camino que uno emprende y también en ese ser real, que también lo dijiste en la Filmina, que es precioso. Creo que hay que imprimir eso y recordárselo y leerlo a cada momento, a uno mismo, para que uno no pierda el sendero, para que uno no baje de escalón, sino que por lo menos se mantenga y poder subir al próximo. Y bueno, simplemente gracias, Catita. Gracias, Isis, como siempre, y a todo el equipo. Un gran beso, los quiero mucho. Gracias, Marcela. Qué hermoso lo que dices de convertir cada acto cotidiano en un acto sagrado, porque realmente esa es la esencia, ¿no? La esencia es que cada cosa es sagrada y nada más si uno mira a su alrededor y sale. Yo, por ejemplo, ahorita tengo la maravillosa suerte de vivir en Adyar, que salgo, miro por la ventana y veo toda esa manifestación de la naturaleza y es ver lo sagrado en cada cosa que lo rodea a uno. Pero bueno, cuando salgo a la calle, que no es tan bonito, pero veo las personas cómo están trabajando, las mamás que están con sus hijos, los hombres que van cargados con muchas cosas de un lado para otro, y cada una de esas cosas es completamente sagrada. Cada acto, y eso es lo que tú decías, no es la conciencia constante que tenemos nosotros de que todo eso es realmente trascendental, no es algo efímero como puede parecer. Qué lindo, muchísimas gracias por ese pensamiento tan inspirador. ¿Sabes qué? En relación a lo que acabas de decir, creo que para que también en el afuera no se vayan o se diluyan o mengue esos dobles estándares, primeramente uno tiene que sacar los propios. Porque si es como en el Equivalión, si es como lo que acabamos de ver en tu conferencia y escuchar, y que en realidad es un leitmotiv de todo, ¿no? Es un hilo conductor, que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. O sea, es en nuestro interior. Quería hacer en ese momento la lista. Creo que estás con mute, Marcela. Quítate tu micrófono, está cerrado. Ábrelo otra vez. Ay, lo que decía en relación a lo que acabas de decir, Catita, es que para que se vayan afuera esos dobles estándares de afuera, es uno quien los tiene que sacar y limpiar primero. Uno tiene que limpiar sus propios dobles estándares. Sí, y eso por ahí es lo complicado, ¿no? Porque siempre nos gusta vernos bonitos y ser inteligentes y ser muy búdicos o no sé, lo que sea, en cuanto a ciencias ancestrales o conocimientos ancestrales. Y me parece que, bueno, eso es ese principio del Equivalión, que es como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, pero primero el doble estándar o trabajar en esa ética, en esa integridad interna, primero es uno. Si no afuera... Claro, porque como es adentro, también es afuera, ¿no? Gracias. Gracias, Marcela, muchísimas gracias. El hermano Chuy había levantado la mano. Sí, gracias, Isis. Catalina, es un placer para nosotros, no teníamos el gusto de conocerte y pues no te quiero felicitar porque tú irradias felicidad. Tú irradias felicidad y con el conocimiento que tienes, espero cuando yo sea grande ser como tú. Muchas gracias por tus palabras, nos han nutrido todo nuestro ser. Esperamos que durante muchos años te dé luz el universo para que nos sigas iluminando con tus palabras y con tu sencillez sobre todo. Gracias, Catalina. Ay, muchas gracias, Malu y Chuy. También es un gusto conocerlos, tener la oportunidad de... Ya los he visto en algunas de las charlas aquí, pero bueno, poder interactuar también es un gusto, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y como decíamos, ¿no? En esta caminada todos somos condiscípulos, entonces todos estamos en ese proceso de aprender juntos y de crecer juntos, y qué bueno que tengamos este camino en común para poder seguir creciendo juntos y hacer un poquito de diferencia, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Sí, gracias. Sí, nos atrevimos a poner por ahí el libro que recomendaste, lo pusimos en el chat para todos los... Ay, qué...
Qué bien, muchísimas gracias. Para que todos lo tengan. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, y es muy interesante lo internacional de nuestras reuniones, ¿no? Hoy estamos aquí con 15 países, estuvimos con 120 personas, y quizás Bolivia, La Paz, hermano José Luis, querrá decirnos algo. Bueno, creo que el hermano José Luis está sin micrófono. Bueno, mientras el hermano José Luis habla, algo que se me viene ahora a la cabeza en relación con el comentario, se me olvidó el nombre, de un hermano de una logia Sirius, creo que era. Omar. Que hablaba, bueno, las iniciaciones y todas aquellas cosas, y bueno, claro, están todas las iniciaciones que conocemos que suceden, pero también estaba yo pensando como en lo que es una iniciación, es un inicio de un estado hacia otro estado, y yo creo que cada vez que despertamos un poquito más en conciencia, que despertamos un poquito más nuestra intuición, que recorremos un poquito más de alguna forma, como ciclos dentro de los ciclos, y como es arriba es abajo, estamos teniendo pequeñas iniciaciones cada día, en cada existencia. Entonces creo que es muy alentador de alguna manera ver que eso no de las iniciaciones, pues claro, están esas grandes iniciaciones por allá que uno las ve como tan lejanas, ¿no? A mí me parece que eso es algo ya como inalcanzable, pero dentro de nuestro pequeño círculo de la vida tenemos nuestras mini iniciaciones que nos van llevando a través de ese proceso de su vida. Entonces, en lo que él dijo me hizo pensar en eso y quería compartirlo con ustedes antes de que se me olvidara. Sí. Bueno, el hermano Ricardo de la Ciudad de México, quizás quiera decirnos algo. Debe ser otro porque yo soy de Bogotá. ¿De Bogotá? Ricardo es de Bogotá, sí. Ay, tú creí que era de México. Ese yo lo conozco. Hola, me equivoco. Disculpa, me equivoco. Ay, no, ya no te quiero. Gracias, muy bonita tu conferencia, Cata. Yo no te voy a Gracias, Ricardo. En Zoom. Estás por allá en Adyar, chévere. Me alegra tus conferencias que sean más seguido, porque así con diapositivas y filminas y todo es como más fácil aprender, porque los humanos somos más visuales. La memoria visual, sí. Entonces cogí harta información de lo que dijiste por lo que estaba haciendo diapositiva, porque las otras veces, como están tan lejos, en cambio aquí está en primera plana todo lo que estás diciendo. Puedo notar más fácilmente, estuvo muy chévere. Gracias. Un saludo a todos los que están por ahí. Julita, me encanta verte. Martica, que es interesante compartir estas cosas internacionales porque el punto de vista se nos amplía muchísimo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿a qué hora se empieza ahorita el seminario? ¿En 40 minutos a las 2 de la tarde? Sí. Empieza el de Brasil. A las 4 de la tarde, hora de Brasil, ¿no? Que es 2 de la tarde Colombia, sí. Son 2 horas. Ay, casi que no puedo. Muchas gracias a todos. Hoy habla Mateo Luz, después habla Pablo Sender. Sí. Bueno, Pablo Sender habla en castellano, ¿no? Castellano argentino legítimo, ¿verdad? Bueno, otra que tiene que buscar el paño para secar las babas es Edith de Perú, ¿verdad? Gracias, querida. Si hay algo que yo no sé, dice Dios escribe derecho con signos torcidos. Yo no sé si esta bendita pandemia ha sido lo malo para cosechar algo hermoso. Estamos poniendo en vivo una unión que parecía muy difícil antes, ¿no? Con Cata, querida, nos conocemos contigo, con muchos hermanos, Julita y qué sé yo, pero esto hace de que
sea tan vívidas esas vivencias que parece que todos estuviéramos viviendo dentro de la misma casa, ¿no? Es maravilloso, yo creo que por algo son las cosas, y bueno, la gran familia se junta, ¿no? Tenemos muchos horarios de convivencia. Felicitaciones, Isis, por el trabajo que están haciendo los mosqueteros, que cada vez ya no son 3, son muchos. Y a Cata, querida, tu entusiasmo es lo que decía don Walter. Cuando vino Walter Ballesteros acá me dijo, cuando hay entusiasmo y hay ganas, el sacrificio pierde su nombre. Es decir, porque siempre dicen, todo es sacrificio, es difícil, hay que renunciar. Entonces con él conversábamos, pero ¿por qué dicen eso si todo es mucho más fácil? Y él me dijo eso. Cuando hay ganas y entusiasmo, el sacrificio pierde su nombre. Yo creo que ese es el papel del que enseña, ¿no? Por un lado, inyectar de entusiasmo y el conocimiento le da el sustento. Entonces el sacrificio deja de ser doloroso, es más fácil y es más bonito. Entonces siempre estamos en modo zen y en modo feliz, haciendo las cosas con entusiasmo, y el camino deja de ser doloroso y sacrificado. Al menos eso es lo que yo siento. Isis, que sabe de astrología, yo siempre digo, debe ser mi Júpiter a 3 grados del ascendente que funciona. Pero estar en modo feliz creo yo que es parte de la práctica de lo que tú has expuesto tan brillantemente. Abrazos, querida. Abrazos, hermanita. Un gusto verte, gracias. Sí, de hecho, eso que dices, que mencionaba don Walter, tiene todo el sentido, porque creo que ahí es cuando el sacrificio retoma su verdadero significado, ¿no? Que es ese oficio sagrado, ¿no? Cuando uno se da cuenta que hay algo, que hay algo más allá, que no puede ser el dolor, y que el dolor es una forma de llegar a eso, pero que realmente es un oficio por lo sagrado, por lo que está más arriba, digámoslo, o más adentro, como queramos verlo, ¿no? Así es. El camino se convierte en el camino feliz. Ya no hay dolor del sufrimiento que significa renuncias y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que he visto contigo ahora. Abrazo, querida. Te felicito. Gracias. Qué rico verte por acá. Gracias. Bueno, nosotros como de alguna manera maduramos, compramos nuestro propio Zoom, los mosqueteros ahora estamos en 3, y yo quería agradecer especialmente al hermano Francisco Cuevas, que yo tengo más cosas que hacer que hilos de pelo, es que me faltan. Si tuviera 96 horas por día no me alcanzaría para hacer todo, y Francisco tiene asumido el chat y sube y hace los afiches y invita y me dice quién pide la palabra. Es una asesoría muy importante. A Giovanni, ¿cómo no agradecer a Giovanni? ¿No? Giovanni está siempre con nosotros. Él dice que es el que nació en interior de Bello Horizonte. Bueno, Bello Horizonte de Colombia, ahí lo tenemos. Y con ese equipo pequeño, ¿no? Seguimos adelante con ustedes todos, ¿no? Ahí estuvimos 120 personas asistiendo a nuestra querida Catita, hablando desde India, y es una alegría muy grande tener esta comunidad teosófica de personas que se quieren, de personas que disfrutan de la compañía, y todo es una belleza.